Hola, buenas. Os traigo el resumen de Psicología Social, el tema 13, Psicología de los grupos. Como siempre lo podéis encontrar, este resumen que yo voy a leer y a explicar un poquito en todosobremiunet.blogspot.com. Siempre voy a tener la página ahí de fondo. Intentaré no rayarme mucho con ella. Este es un resumen hecho por mí, como digo, que se ha quedado en 5 páginas. Está siendo un cuatrimestre de resúmenes bastante tranquilito, bastante sencillo. El único que me llegó a los 10 folios fue el tema 9, si no recuerdo mal. Los demás están siendo de 5, 6, 4, 5 este otra vez. ¿Qué pasa con esto? Utilizar esto como base, si queréis, o como estructura, como columna vertebral para vuestro estudio. O quizá prefiráis leer el tema completo y subrayarlo y luego utilizar esto para recalcar las ideas que pueden ser más importantes, pero no dejéis nunca los detalles sueltos, que esto es una que os pueden preguntar cualquier cosa, que tengáis mucho ojo y simplemente utilicéis todos los recursos, todas las herramientas que tengáis a vuestra disposición. Entre ellas, por supuesto, tendréis el blog, tendréis los grupos de Facebook, tendréis mogollón de páginas relativas a esto. Utilizadlo, pero centraos siempre, tened siempre la idea clara de que los exámenes no van a ser sencillos, no nos van a preguntar siempre lo obvio, ni lo lógico, ni los autores más importantes, ni lo que ocupa 3 páginas. Quizá os pregunten por la última tontería de la última línea, del último cuadrito que aparece solo en el resumen o en un pie de página. ¿Puede ocurrir? Sí. ¿Ocurre siempre en cada examen? Sí. La mayoría son pocas preguntas las que son a machete, pero hay exámenes en las que os podéis encontrar con varias, así que cuidadito. Vamos a darle al tema 13, como he dicho son solo 5 paginitas y pronto ya el 14 y acabaremos con el cuatrimestre de social para que podáis prepararla con ganas para los próximos exámenes. A ver si conseguimos quitarnos la asignatura del medio antes del verano. Resumen de social, tema 13, Psicología de los grupos. Una aproximación al concepto de grupo. Turner, en 1984, señala 3 atributos clave en los que convergen los autores para caracterizar a los grupos: la interdependencia, la estructura social y la identidad. Tenemos 3 factores fundamentales para definir un grupo. La interdependencia se refiere a la dependencia recíproca entre los miembros del grupo. Lewin resaltaba la necesidad de que una definición de grupo debe basarse en la interdependencia de sus miembros y no en la similitud entre ellos, como a menudo se señalaba. Tenemos que centrarnos, según Lewin, en la interdependencia, en lo importante que sean unos miembros de ese grupo para los otros miembros y no solo en lo parecidos que sean entre ellos. Algunos autores definen el grupo centrándose en la existencia de una estructura social formal o implícita, normalmente en forma de relaciones de roles, estatus o normas. La identidad de los miembros. Existen ciertos grupos, como los basados en el género, la religión, la nacionalidad. Resaltando la importancia de la identidad, Tajfel y Turner en 1986 conciben el grupo como un conjunto de individuos que se perciben a sí mismos como miembros de la misma categoría social, que comparten alguna implicación emocional con respecto a la definición compartida de sí mismos y que alcanzan algún grado de consenso social acerca de la evaluación de su propio grupo y de su pertenencia a él. Procesos de influencia en grupo. Hay situaciones en las que, debido a la ambigüedad, no somos capaces de determinar por nosotros mismos cuál es la forma de actuar. Por ello acudimos al consenso social. Así construimos e interiorizamos un marco o norma de referencia que nos permita establecer y validar nuestros juicios. Como indica Falomir, en 2011, una vez interiorizada, las normas sociales definen cuál es la respuesta personal y social adecuada en una determinada situación. Su influencia es constante y duradera. El primer autor que estudió la creación de normas sociales, con el nombre de normalización, fue Sherif en 1936. Sherif realizó un estudio para comprobar la normalización a partir del experimento del punto luminoso. En una habitación oscura
se encontraba un punto de luz que se iba desplazando. Utilizó dos situaciones de grupo. En una de ellas, los sujetos individualmente sacaban sus conclusiones y luego las realizaban con más personas en la sala. El otro grupo no tenía la posibilidad de llegar a conclusiones previas. La cuestión es que al ponerlas en común, las personas acababan normalizando su opinión sobre el desplazamiento del punto, se ponían de acuerdo y esa opinión se mantenía incluso después de haberse separado del grupo. Los demás no influyen cuando tenemos que emitir juicios subjetivos, cuando son objetivos no. Se realiza otro experimento sobre el tamaño de unos palitos. Esta prueba es bastante obvia, la gente no falla si la hace sola, pero un 34% de las personas falla alguna vez al hacerla con un grupo experimental en el que todos son cómplices, menos el pringao de cuestión. Eligen aposta respuestas equivocadas para sentir que encajan con el grupo. Nos ponen, este ejemplo es muy sencillo, 4 o 5 palitos, nos los pintan en un folio. Y algunos son bastante más grandes que otros. Pues en un grupo en el que todos son cómplices menos uno, que es el pringao, todos los cómplices dicen, todos los palitos son iguales. Pues el 34% de las personas, queriendo caer bien y encajar en ese grupo, asume también que todos los palitos son iguales. Cuando en realidad, si le hicieran esa pregunta a él solo, diría que no, que son diferentes. El caso del punto de luz, en el que realmente no se sabe qué respuesta es la correcta, recibiría el nombre de dependencia informativa. Dependencia informativa. Ojo, que esto es una pregunta de examen. El caso del punto de luz, en el que realmente no se sabe qué respuesta es la correcta, recibiría el nombre de dependencia informativa. El caso de los palitos, en el que sabemos perfectamente la respuesta correcta, pero fallamos aposta para ser aceptados, recibe el nombre de dependencia normativa. Dependencia normativa. La toma de decisiones en grupo. La polarización grupal. Vamos a destacar dos teorías significativas. Una se superpone y anula a la otra. El cambio hacia el riesgo o risky shift. Se pensaba que al juntar a un grupo de personas, sus opiniones sobre una determinada situación tendían a radicalizarse hacia la opción más extrema. El efecto de polarización desmiente la teoría anterior y lo que ocurre, según ellos, es que se afila la opinión dominante del grupo. Si se tendía a ser conservador, se es más conservador en el grupo. Y si se tendía a correr riesgos, en grupo se correrán aún más riesgos. Nos vamos a los extremos. Lo que hacemos es afilar la teoría que previamente ya estábamos defendiendo. Mientras que el risky shift lo que defiende es polarización. O nos vamos a un extremo o nos vamos a otro. El pensamiento de grupo. Janis observa errores en la toma de decisiones en grupos cohesivos, en los que se tiende a la unanimidad por un excesivo poder del líder o un deseo de agradar, por estar formado por personas muy similares y tener un alto grado de estrés o baja autoestima. La ilusión de invulnerabilidad. En ella se piensa que no hay riesgo en la toma de decisiones, somos un grupo blindado. Tenemos ilusión de invulnerabilidad. Creencia incuestionable en la moralidad del grupo. Estamos bendecidos. Las decisiones que nosotros tomamos tienen que ser incuestionables, porque somos moralmente incuestionables. Racionalización colectiva. Si hay una voz discordante, es que es un traidor. Va en contra nuestra, solo quiere hacer daño o separar al grupo. Punto de vista estereotipado del oponente. Los otros grupos son mierda, nosotros somos los buenos. Autocensura. Por no romper la armonía, mejor me callo mis objeciones. Presión sobre los disidentes. Si opinas otra cosa, se ríen de ti. Ilusión de unanimidad. Es presión más autocensura. Existencia de guardianes de la mente. ¿Esto es lo que hay? Hay que decir que sí, porque es como debe ser. Esos son los guardianes de la mente. Esto es lo que tiene que ser, es como debe ser. Por eso todo el mundo tiene que ser coherente, debemos ser unánimes. Esta es el único camino.
Todo esto viene fundamentado en los errores de Kennedy en Bahía Cochino sobre la crisis de los misiles cubanos. Cometieron todos los errores que he mencionado. Para evitar que el pensamiento grupal aparezca, el líder debe adoptar una postura imparcial. Se debe formar subgrupos que se reúnan por separado para llevar a cabo un análisis crítico o que se invite a personas cualificadas externas. Los efectos del liderazgo sobre la conducta grupal. La atmósfera democrática. El líder somete a discusión y decisión todas las actividades y sugiere varios procedimientos alternativos. Los efectos son mucho más positivos que los de la atmósfera autocrática. La atmósfera autocrática. El líder organiza todas las actividades del grupo y toma todas las decisiones. La atmósfera laissez-faire. Los líderes concedían a los miembros del grupo completa libertad de acción. Sigue siendo mejor la atmósfera democrática. O sea, en las tres atmósferas, en cuanto a los efectos del liderazgo sobre la conducta grupal, la mejor es la democrática, la siguiente es la laissez-faire, los líderes concedían a los miembros del grupo completa libertad de acción, era un poco anárquico, y luego la atmósfera autocrática, en la que el líder es como un dictador que impone sobre los demás las actividades que se van a realizar y toma todas las decisiones. Relaciones intergrupales. La teoría del conflicto realista. Aunque la pertenencia a grupos se defina por criterios arbitrarios, las personas evalúan a los miembros de su grupo más favorablemente y le asignan más recursos que a los miembros del exogrupo. Experimento de la cueva de los ladrones. Se divide a unos chicos de 11 años en dos grupos para un campamento de verano. Se les hace competir entre ellos para conseguir más comodidades y se inculca el desprecio por el otro grupo. Les ponen motes, etc. Este conflicto acaba siendo tan arraigado que nada puede frenarlo excepto las metas que eran positivas para ambos grupos. La interdependencia positiva fue lo único que surtió efecto. Tanto hablar bien del otro grupo, que el cura del campamento intentara que se llevaran bien, todo eso no sirvió para nada. Solo se arregló ese odio entre dos grupos cuando teníamos unas metas comunes. Teníamos una interdependencia positiva. Los dos grupos tenían que ponerse de acuerdo y trabajar juntos para llegar a unas metas comunes. Por ejemplo, conseguir un postre que querían, conseguir tener más tiempo en el patio y cosas similares. Cuando los dos grupos se pusieron de acuerdo, se tuvieron que poner de acuerdo para llegar a unos fines comunes, fue el único momento en el que esas asperezas que previamente habían sido generadas se pudieron limar. La teoría de la identidad social. Paradigma del grupo mínimo. La preferencia por miembros de nuestro grupo puede darse incluso por motivos ridículos. Se divide un grupo de personas por sus elecciones, por unos cuadros de un autor u otro. Hasta en esto, los cuadros estaban desordenados. Más tarde se hace elegir entre dar ciertas recompensas a personas desconocidas y que nunca sabrán de nuestra existencia, que coinciden con nuestros artistas favoritos, y los que no. Y siempre, siempre se prefiere a los que se parecen a nosotros. Las personas se esfuerzan por lograr o mantener una identidad social positiva, basada en gran medida en percibir que el endogrupo se diferencia favorablemente de ciertos exogrupos relevantes con los que se compara. Pero la motivación por obtener una identidad social positiva no determina por sí sola qué conductas intergrupales se van a manifestar. Estas dependen tanto del grado de identificación social con el grupo como de la estructura social de las relaciones intergrupales. Son tres las principales características de la estructura social que se combinan con la identidad social para determinar cómo se comporta una persona categorizada. La legitimidad percibida de esa estructura, su estabilidad y la permeabilidad de las fronteras grupales. Si las fronteras se perciben flexibles, se utilizaría una estrategia individual, pero si son impermeables, se buscan estrategias colectivas. Por poner un ejemplo de esto, en la sociedad actual y contemporánea, si tú eres una persona que tienes acceso a una vivienda, a estudiar, a un buen trabajo, a vivir más o menos como tú quieres, si puedes ascender de una escala baja, de la clase baja, por ejemplo, a la clase media, si tú puedes acceder a un trabajo, a una vivienda, a un sueldo, si tú puedes progresar por ti mismo, entonces actúas individualmente.
estudias más, te preparas más, vas un poco a tu bola e intentas escalar por tu cuenta porque sabes que tienes posibilidades de hacerlo, que esa sociedad te lo permite. Cuando esos estratos sociales se endurecen y se vuelven menos permeables, y el que es clase baja va a ser clase baja siempre y clase media va a ser clase media siempre, entonces es cuando se empieza a pensar de una manera más colectivista. Esta es la semilla de la revolución. Cuando sé que no puedo ascender, que me encuentro con un techo que yo, por mí mismo, individualmente, no soy capaz de romper, entonces me junto con otros 4 e intentamos romperlo juntos. En condiciones de identidad social insatisfactoria, podrían adoptarse las siguientes estrategias: movilidad individual, abandono del grupo que proporciona una identidad social inadecuada para pasar a formar parte de otro grupo más valorado. Creatividad social, se centra en las comparaciones entre grupos y en modificar o redefinir la forma en la que se lleva a cabo esta comparación. Se puede lograr de 3 modos: comparando al endogrupo y al exogrupo en una dimensión nueva, invirtiendo el valor asociado a determinadas características del grupo, de modo que lo que era valorado negativamente pase a serlo positivamente, o modificando el exogrupo de comparación. Yo soy del Córdoba y me comparo con el Real Madrid. ¿Cómo puedo comparar al Córdoba, colista de la Liga, con el Real Madrid o con el Barcelona? ¿Cómo podría hacerlo? Si me comparo en cuanto a número de puntos y en la clasificación, pues voy a salir perdiendo. ¿Cómo me comparo? Pues puedo decir que le sienta mejor el blanco y verde, le sienta mejor la camiseta, que son una plantilla que por edad es más joven o que juega con más españoles, aunque desconozco si es cierto o no. Esto es solo un ejemplo. ¿Qué haremos entonces? Si no me puedo comparar en puntos o en calidad o en dinero, pues me comparo en otras cosas, que si somos más jóvenes, tenemos más españoles o tenemos el pelo más brillante, lo que sea. Invirtiendo el valor asociado a determinadas características del grupo, de modo que lo que era valorado negativamente pase a serlo positivamente. Invertir el valor asociado a determinadas características del grupo, de modo que lo que era valorado negativamente pase a serlo positivamente. Nosotros somos el equipo más pobre, pero claro, eso es que somos humildes, tenemos el espíritu del pueblo de nuestro lado, porque sin tener grandes campañas de publicidad ni a Florentino fichando a todo el mundo, nosotros desde la humildad estamos ahí peleando en primera. Por ejemplo. Modificando el exogrupo de comparación. Vale, ya sé que con el Madrid no me puedo medir, ya sé que he quedado en ridículo con los otros ejemplos, pues vale, me voy a comparar mejor con el Almería, que está más cerca de nosotros en cuanto a puntos. ¿Vale? Estos serían los 3. Comparar al endogrupo y al exogrupo en una dimensión nueva, que nos haga sentir un poco mejor. Invertir el valor asociado de determinadas características del grupo, lo que era negativo que pasa a ser positivo, o modificando al exogrupo con el que nos vamos a comparar. La 3, la C, digamos, de lo que estábamos viendo, de las estrategias para tener una identidad social satisfactoria, sería la competición social. Vamos a tratar de superar el exogrupo de comparación en la dimensión o dimensiones en las que previamente se salía desfavorecido. Buscamos diferenciarnos de otros grupos a base de competir, lo que generará conflictos entre los grupos. La mejora de las relaciones intergrupales. La teoría del contacto intergrupal. Establece que el contacto intergrupal reducirá el prejuicio y el conflicto entre grupos, siempre que se cumplan los requisitos siguientes: la igualdad de estatus en la situación de contacto, la existencia de metas comunes, la cooperación intergrupal y la existencia de apoyo social o institucional. Como consecuencia de esta información y 515 estudios realizados, se llega a la conclusión de que existe una correlación media negativa entre contacto y prejuicio. A medida que aumenta el contacto entre los grupos, disminuye el prejuicio, y esto se daba en un 94% de los casos estudiados. ¿Por qué el contacto tiene efectos positivos? Porque facilita un mayor conocimiento del exogrupo. También se ha prestado atención al rol que desempeña la amenaza que nos producen ciertos exogrupos y la correspondiente ansiedad que ello genera. El contacto intergrupal reduce la amenaza y por tanto la ansiedad intergrupal, y a mayor conocimiento, mayor empatía hacia este grupo. Extraemos como conclusión
que en el conocimiento sobre el exogrupo los factores afectivos son más importantes que los cognitivos para reducir el prejuicio. La mejora de las relaciones intergrupales mediante el contacto indirecto. Se han analizado los efectos de las relaciones y actitudes intergrupales de diversas formas de contacto indirecto, extendido cuando sabemos que un miembro de nuestro grupo es amigo de un miembro del exogrupo. Vicario, un miembro del endogrupo, interactúa con un miembro del exogrupo. Imaginado, consiste en imaginarnos interactuando con un miembro del exogrupo. Estrategias de mejora de las relaciones entre grupos basadas en la categorización social. A pesar de compartir presupuestos teóricos, las estrategias difieren en sus estrategias para reducir el conflicto. Descategorización. Debilita la saliencia de los límites grupales para reducir las consecuencias de la categorización. Se centra en fomentar que las personas de diferentes grupos se relacionen entre sí como individuos e interactúen de forma interpersonal. La personalización se diferencia de la descategorización en que se trata de fomentar lo positivo que tiene esa persona sacándola de la categoría para poder valorarla, pero no es extensible al grupo, solo a esa persona. La categorización cruzada minimiza el impacto de la categorización social, haciendo saliente a los miembros de los grupos implicados su pertenencia común a dos o más grupos que no están relacionados con las categorías que generan las tensiones endogrupo-exogrupo. No solo yo soy del Madrid y tú eres del Barça. No nos centramos solo en eso. Nos centramos que además de eso, a los dos nos gusta ir al gimnasio, los dos somos personas jóvenes, los dos somos universitarios, los dos estudiamos psicología y entonces la situación esa que en principio nos hacía chocar, que es que tú eres del Barça y yo soy del Madrid, cuando las ponemos cara a cara, en comparación con todas esas cosas que sí que tenemos en común, pierde fuerza, con lo cual pasa a ser menos negativa. Diferenciación intergrupal mutua. Las relaciones intergrupales serán armoniosas cuando las identidades no se eliminen, sino que permanezcan mutuamente diferenciadas mientras se mantienen interacciones grupales cooperativas. El hacer saliente los límites grupales facilita la aparición de un mecanismo asociativo que extiende las actitudes positivas hacia un miembro del exogrupo a todos los miembros del exogrupo. Este efecto es más fuerte cuanto más prototípica es la persona que pertenece al exogrupo. Me hago amigo de un gitano con cordón de oro y camisa desabrochada que vende melocotones y al ser buena gente, el resto de gitanos me caen mejor. Es un ejemplar de gitano típico, el ejemplar de gitano de mercadillo, y si resulta que me cae bien, que nos hacemos amigos, que veo que es una gran persona, el resto de gitanos, estereotipados también, me van a caer mejor. Recategorización. Se trata de crear una categoría superior, común, que englobe a los miembros de endogrupo y exogrupo. Tiene algunas limitaciones. Los miembros del endogrupo pueden ofrecer resistencia buscando prejuicios y métodos de diferenciarse positivamente del exogrupo. Aficionados del Atlético de Madrid y del Real Madrid englobados como futboleros, como el ejemplo que hemos dicho antes. Cuando se conserva cierta saliencia e identidad hacia el propio grupo, el trato puede ser mejor. Pero si esta identidad es muy saliente, los miembros de los grupos pueden pensar que los valores que encajan con ese grupo superior son los suyos. Son mucho más buenos que los del otro grupo. El Madrid es el equipo de Franco, son una empresa, no son un club, solo quieren vender camisetas. Pensamos que los valores del nuestro son mejores que los del otro. Una propuesta integradora. Los procesos implicados en estas propuestas actúan de modo complementario en la mejora de las relaciones intergrupales. No son perspectivas competidoras. Cuando se produce una interacción intergrupal bajo las condiciones de la teoría del contacto, no conviene hacer saliente la pertenencia a diferentes grupos. Es mejor descategorizar para reducir la ansiedad ante el contacto y la percepción de amenaza exogrupal. Cuando ya exista un contexto de interdependencia positiva, se hace saliente la categorización y así se generalizarían los efectos positivos del contacto a todo el exogrupo. Cuando los miembros de un grupo reconocen la heterogeneidad, las fronteras grupales pueden ser más flexibles, con una recategorización de ambos grupos en una categoría superior, común y con efectos beneficiosos. Con esto hemos terminado el tema 13.
nos quedará solo uno, que es el 14, que todavía no tengo resumido, porque la verdad es que no recordaba ni que existía. Lo tengo subrayado y tal, pero el año pasado supongo que ni siquiera le saqué resumen, me lo estudiaría por el libro, porque me parece que es bastante coñacito y está un poco de relleno. Pero bueno, eso será para el tema 14. Espero que este os haya gustado. Perdonadme los ejemplos de fútbol, pero es que me parece que son muy sencillos y hablar así de un grupo estereotipado que esté en batalla con otro, me parece lo más lógico hablar de fútbol que no meterme en otros ejemplos más complejos. Al fin y al cabo yo lo que trato es de facilitaros un poco la vida y de ayudaros. Entonces, cuanto más simples sean los ejemplos, considero que mejor. Así que bueno, si os ha gustado, nos vemos en el tema 14 y en el blog si queréis, o en el Facebook, que es todo sobre mi UNED. Me podéis agregar sin problema y charlamos por allí o como queráis. Un saludo y nos vemos en el próximo.